Porque la palabra salvación también puede ser salvación de una crisis, ¿me van a entender? No una salvación eterna. ¿Cuántos han llegado y de pronto alguien le trae una provisión y le dice, me salvaste la vida? Diga, una expresión. Pero salvar la vida es porque necesitaba algo y tú me lo supliste. ¿Me hago entender? Ahora que llega un amigo y hay una necesidad sobre tu vida, entonces tú dices, me salvaste. Pero solo existe una verdadera salvación. Diga, la salvación eterna. ¿Cuántos saben que el Señor es proveedor por excelencia de todas las áreas de nuestra vida? Amén. Entonces tenemos que entender que Cristo es nuestra salvación. ¿Saben por qué me llevó a tomar este tema? Yo no sé, creo que le comenté fue a Grace. Yo tengo una tía. Ella es testigo de Jehová, pero no es por confrontar ninguna religión, si me van a entender, sino es por ilustrar un ejemplo. Entonces, ella comenta y expresa que la salvación no es de Cristo, sino que la salvación es de Dios Padre. Entonces me dice que Cristo hace la voluntad del Padre, y eso está correcto. ¿Sí me voy a entender? Pero lo que tienen que entender es que a pesar de que Cristo se sujeta a la voluntad del Padre, y sabemos que Cristo solamente le puede dar salvación y redención a lo que el Padre elige. ¿Quién elige? El Padre. ¿Y quién aplica la redención? ¿Y quién revela para que tú sepas y estés enterado de qué posición tienes en el reino? El Espíritu. Diga, la salvación. Y el plan de salvación es una función, ¿verdad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted no puede sacar a uno del plan de redención. ¿Me hago entender? Porque el Padre, ¿qué? Los elige. ¿Y quién aplica la redención? Jesús le dijo, de los que tú me diste, ninguno se perdió. De los que tú me diste, ¿quién se los dio? Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu? ¿Revelar qué? Si usted no recibe la revelación de las verdades eternas de Dios, yo le voy a decir una cosa. ¿Sabe qué pasa en la vida del creyente? Lo primero que pasa en la vida del creyente, cuando usted recibe en su corazón la manifestación de Cristo en su vida, usted sabe que Él viene. Lo primero que a usted se le viene a la mente, que usted sabe que Cristo viene. Mire, la gente que anda allá afuera ni siquiera habla de eso. Usted le pregunta, ¿Cristo viene? ¿De qué me están hablando? ¿Cuál Cristo incluso te puede preguntar? Pero ¿saben cuál es la diferencia de que es nacido de nuevo? Siempre vive como si Cristo viniera hoy. Tener mentalidad del reino es que todo el tiempo tú andas en ese ámbito. Ahora le voy a decir, la venida de Cristo para una persona es cuando esa persona también muere. Ahora tú no sabes cuándo es el día en el cual Dios te tiene en esta tierra. Por eso es que tú todos los días lo vives como si fuera el último. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Ahora la revelación te la da el Espíritu. Y las verdades eternas y el proceso de transformación, ¿sí me hago entender? Te lo da el Espíritu Santo. Tú no lo puedes excluir a Él de todo el plan redentor. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué no lo puedes excluir? La obra de Cristo y del Padre está toda hecha. Este principio y este final ya está todo hecho. Dios sabe cómo termina esto. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando Él vino hace 2016 años y estuvo en esa cruz, Él sentenció a este mundo a desaparecer. Y cuando te hablo del mundo, no te estoy hablando del exterminio de la raza humana, ni te estoy hablando de la destrucción física del planeta Tierra. Te estoy hablando del sistema que gobierna este mundo,
un sistema entre presidentes, reyes, gobernantes. ¿Me estoy haciendo entender? Porque todos caerán y solamente habrá un solo rey. El que era rey antes y el que es rey después. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Este sistema está a punto de desaparecer. Está a punto. Oh, pero ya está sentenciado. ¿Quién lo sentenció? Cristo. Cuando Él resucitó, dijeron: aquí no hay nada que hacer. Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Amén. La muerte a Él no lo pudo ¿qué? Acabar. Por eso Él dice: yo entrego mi vida porque quiero. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para recuperarla. Ahora ese poder es delegado a ti. Tú tienes poder también sobre la vida y sobre la muerte. ¿Sabe por qué? Porque los que estamos en Cristo jamás morimos. Amén. Somos eternos. La genética de la eternidad está en nosotros. Así que usted le va a ver la cara a su pastor por siempre. Amén. Así te vayas a otra iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuánto nos la vamos a vacilar en la eternidad? ¿Cuánto? ¿No? ¿Cuánto? Amén. Amén. Que lo dudas. Pasa. Diga: Cristo, Cristo. nuestra salvación. Nuestra salvación. Entonces el asunto de todo esto es que tenemos que entender, diga entender, Entender. lo que hay en el reino. El problema es que no lo podemos entender con una mente natural, porque nos quedamos ¿qué? Cortos. Sordos. Sino con una mente ¿qué? Espiritual. Y para entender y tener conexión con una mente espiritual necesitamos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo me los vas a desconectar? Sabiendo de que entre ellos no hay división. Por eso entre ellos mismos proclaman que es un ¿qué? Un solo Dios. Ahora, cuando tú ves la Escritura, siempre a los profetas les decía: y le llegó el Espíritu de Cristo. Y usted no ve al Padre quejándose por eso, ¿eh? Porque no dijeron que era mi Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Diga yo. Yo soy Cristo en la tierra. Cristo en la tierra. ¿Cómo así, pastor? Sí, yo soy Cristo en la tierra. El Espíritu de Cristo está en ti. Por eso la manifestación de Cristo tiene que estar en ti. Pero es que yo tomo y hago y digo cosas que no son propias del Espíritu de Cristo, porque estás en un proceso de transformación. ¿De qué depende el proceso de transformación? De la actitud de tu corazón frente a una verdad eterna. ¿Por qué? Si tú no te alimentas de la Escritura, serás siendo un bebé espiritual. Entonces la transformación y el proceso de la renovación del entendimiento será un proceso lento. Pero si tú vienes a este lugar y no solo te quedas con este lugar, sino que eres una persona que escudriña las palabras de Dios, te aseguro que tu mentalidad cambiará y poco a poco comenzarás a expresarlo a Él más y más. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Ok. Diga, esta es la introducción. Diga: Cristo es todo. Cristo es todo. Es nuestra reconciliación. Es nuestra reconciliación. Génesis 28:10. Te necesito aquí de este lado. Y con mi nieto. Y con el nieto poderoso. Samuel, que se preparen las tinieblas. Génesis 28:10. ¿Lo tenemos, iglesia? Ven. Ok. Salió pues Jacob, ¿de dónde? ¿Y a dónde fue?
Diga, salió de un lugar y fue a otro. Y fue a otro. Tóquese aquí. Muy inteligentes. Y llegó un cierto ¿qué? ¿Y durmió dónde? Ok, magnífico. Porque ya el sol se había... Y tomó de las piedras de aquel paraje y lo puso ¿dónde? Y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Yo no sé cómo hizo Jacob, pero yo tengo un cuarto que nada más lo tengo para almacenar almohadas. Oiga, las almohadas sí salen mal, pero el hombre aquí estaba conciliando un sueño espiritual en medio de unas piedras. Qué tremendo. ¿Sabes una cosa? Por eso la Escritura dice, Señor, que cuando yo me duermo aquí reposando en el Señor. Puede haber la situación más difícil, pero solamente Él es nuestro descanso. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? El hombre soñó y aquí una ¿qué? Una escalera que estaba apoyada ¿dónde? Y su extremo tocaba ¿qué? Y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces, mire para acá. Él está teniendo un sueño. ¿Quién es él? Jacob. Tiene un sueño. En ese sueño él ve ¿qué? Una escalera. ¿La escalera está de dónde? Al cielo. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que en el extremo de la escalera estaba ¿quién? Dios. En el extremo de la escalera estaba Dios. Dios siempre está en un lugar. ¿Me hago entender? Y las cosas terrenales están ¿en qué? En un lugar. Lo que yo quiero que usted vea es que la Biblia y en el Antiguo Testamento está lleno de tipos, formas y figuras. Tipos y formas y figuras que son representación. Son anuncios proféticos de un bien venidero. ¿Me hago entender? Pero que no son la realidad misma. ¿Qué es un símbolo? Algo representativo, pero no es la realidad. ¿Qué pasa si yo termino amando el símbolo? ¿Estaré siempre en la realidad? Porque estaré amando algo que es sumamente irreal. Porque es una representación. Por eso nosotros no hacemos imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de ella, ni lo que hay en los mares. No lo adoramos y no nos postramos porque sabemos que tenemos un Dios celoso. Entonces, para no entrar a hacer cosas que no son, que le agradan o no le agradan a Dios, necesitamos tener el entendimiento para poder agradar el corazón de Dios. Ahora, la Escritura muestra algo muy tremendo en esto. Y nos explica que antes, cuando el hombre pecó, el hombre perdió algo muy poderoso. Dos cosas perdió. ¿Qué perdió? Diga la comunión con el cielo. Perdió el reino. Diga el reino. La comunión con el reino. ¿Qué perdió? Y lo otro es que perdió un gobierno. Diga un gobierno. Un señorío. Porque él le dijo, te enseñorearás ¿de qué? De todas las cosas que hay en la tierra. Ahora Adán pecó y perdió eso. Ahora Dios comenzó a caminar por todo el Antiguo Testamento mostrando que iba a llegar un día, diga, que iba a llegar un día donde iba a haber una reconciliación y que iba a haber una escalera y que cuando esa escalera existiera ya en ningún momento iba a haber una desconexión con el cielo y que la actividad angelical iba a ser las 24 horas de ida y venida. Y los ángeles cuando suben van a buscar información ¿a quién? ¿Quién está en el extremo de la escalera en el cielo? La única forma que nosotros podamos tener acceso a lo que está al final de la escalera es que nosotros sepamos dónde está y quién es. Jacob, y te lo aseguro que Jacob no lo entendió enseguida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, y yo estaré contigo
todos los días hasta que se haya cumplido lo que yo designé sobre ti. Y más sin embargo, cuando te levantas del sueño, lo primero que hace Jacob es dudar. ¿Será que sí? Y lo primero que le dijo fue terror. Definitivamente esta es puerta del cielo, dijo. Pero él no entendió puerta del cielo. O sea, ese sitio en el desierto no era una puerta del cielo. ¿Usted sabe quién es la puerta? Cristo dice, yo soy la puerta. El que entra por mí, ¿qué? Esta es de las iglesias que hacen examen. Por eso yo le digo a usted que nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Usted no está recibiendo una palabra para que usted salga emocionado de aquí y estimulado, sino para ser ¿qué? Formado. Diga, el que entra por él tiene vida eterna y salvación. ¿Me hago entender, amada iglesia? Entonces, él lo que le estaba mostrando es que iba a haber un tiempo donde esa escalera, ¿sí me explico? No era algo, sino alguien. Y esa escalera es Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Oiga, pero créeme que hay una secta que adora una escalera. Si quiere buscarlo en internet. Y son judíos. Diga, la escalera no era la realidad. La escalera es un ¿qué? Símbolo, una representación. Es que tenemos el bendito problema. Si Cristo fuera muerto en una silla eléctrica, tú no te la hubieras puesto aquí y dándole besitos a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Era el sitio donde ejecutaban las personas, era el modo. ¿Me van a entender? Por eso es que nosotros no podemos estar honrando símbolos. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Era representación de lo que iba a venir. Segunda de Corintios 4:18. La nueva generación, mira, Juan, que le van a dar imagínate esa generación poderosa. ¿Ah? Y yo ni iba a tener 4. Amén. 4 bendiciones. ¿De papi o alguien más? ¿Lo tenemos? No mirando nosotros las cosas. Pero ahí te dice algo primero. ¿Qué es lo primero que te dice? ¿Qué es lo que tienes que hacer? No mirar qué cosas. ¿La cosa que no o la cosa que se ve? Le dice, no mires las cosas Que se ven. sino pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Lo que tú estás viendo aquí es que Dios tiene una óptica y una perspectiva para mirar las cosas. Y te está diciendo que las cosas reales no son tan reales. Más reales para Él son las cosas que son ¿qué? Espirituales. Te voy a decir algo. Tu cuerpo es una realidad, pero es una realidad natural. Y es temporal. En algún momento ese cuerpo se agota y ese cuerpo tiene que ¿qué? Diga, caduca. Pero la esencia de Cristo que está en ti es la que es eterna. Por eso es que las cosas espirituales tienen que ser más reales que las que tú puedes percibir con tus sentidos. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso Dios tiene que cambiar tu mentalidad para que tú puedas accesar a todas las cosas que son eternas. Pero nosotros tenemos un entrenamiento durante años que reaccionamos a todo aquello que los sentidos nos muestran. Por eso es que nosotros
nosotros simplemente podemos a veces accesar hasta ciertas cosas porque estamos en conexión con nuestros sentidos. ¿Y cuáles son los sentidos? Tacto, El que es mirar, el oler, el degustar, el palpar. ¿Me hago entender? Pero esa no es la realidad para Dios. Ahora quiero decirle algo interesante y poderoso en esta mañana que te lo lleve como una semilla. Y es que el mundo natural está sujeto al mundo espiritual. El mundo espiritual tiene el poder para cambiar todo curso natural. Así que toda condición en la cual tú te encuentras sumergido y estás viviendo, el mundo espiritual tiene el poder para cambiar ese curso. Yo no sé si usted me entendió eso que yo le acabo de decir. Yo no sé tu situación. Llámela como usted quiera. Enfermedad, escasez, lo que usted quiera. Llámela como usted quiera. Esa condición tiene que cambiar. Pero sabes una cosa, esa condición cambia cuando tu mirada, tu perspectiva, tus esfuerzos y tus sentidos están en las cosas espirituales. ¿Me hago entender? ¿Me estoy haciendo entender en esta mañana, iglesia preciosa del Señor? Colosenses 1:15 encierra lo que es el propósito eterno. A ver, no lo busque, ¿quién me lo dice? Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen Visible del Dios invisible. ¿Qué más? No lo busque. ¿Qué más? Mire, iglesia, escúcheme. Escúcheme. Colosenses 1:15 encierra el propósito eterno. Usted escucha Colosenses 1:15 y tiene que saber qué es. ¿Y a quién hace referencia? ¿Me hago entender, amada iglesia del Señor? Usted se lo va a aprender. Yo sé que de ahora en adelante se lo va a aprender. Colosenses 1:15 habla del propósito eterno y dice que Él es la imagen de qué? El primogénito. Todas las cosas fueron creadas ¿qué? ¿Por qué? Sean dominios, tronos, principados. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en el que. Búsquelo, iglesia, y vamos a leer. Colosenses 1:15 al 17. Iglesia, tu finalidad de venir a un servicio es aprender. Porque si no vienen a ser formados a aprender, le voy a decir algo y usted recíbamelo en amor, no venga. Porque no estamos haciendo nada. Tienes que aprender. Si aprendes de Él, es que realmente vas a crecer en Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Amada iglesia, me recibes en amor. ¿Cuántos van a la universidad sin libreta? Aquí los que están todavía en la universidad, tú llevas libreta, ¿no? Claro, ¿verdad? ¿Y por qué la llevas? Para tomar nota. Para tomar notas. ¿Por qué? ¿Quieres retener el conocimiento? Sí, por si se me olvida algo. Hay personas que en la universidad pasan por encima. Hay gente que no. Tú realmente cuando valoras algo lo quieres. ¿Para qué tú pagas una profesión? Porque tú quieres ser experto en esa materia. ¿Cierto? Y tú vas y estudias. ¿Sabes una cosa? Nuestra perspectiva tiene que cambiar. Le voy a decir algo. Lo que vives tú en tu vida natural, eso es solamente sombra, tipo y figura. Tu verdadera realidad es conocerle a Él y vivir para Él. Ya lo vamos a entender. Amén. Amén. ¿Qué dice Colosenses 1:15? ¿Sabe por qué se lo insisto? Porque Dios me dio un grado de autoridad y una responsabilidad y Dios me va a pedir cuenta por ustedes. Y voy a ser cantaletoso. Porque yo entendí también con Dios algo. Yo entendí que yo era terco, pero lo que yo no sabía que Dios era más terco que yo. Colosenses 1:15, ¿lo tenemos? Y dice, Él es la imagen
del Dios invisible. Si Él es la imagen del Dios invisible, ¿qué? La representación de Dios. La esencia total de quién? De Dios. El primogénito, porque en Él fueron creadas ¿cuántas cosas? Dígale que está a su lado, todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para 17. Y Él es antes de qué? Y todas las cosas en Él. Lo más insignificante incluso que tú veas en el universo fue creado con un propósito. Le voy a decir algo, si Cristo no existiera, ninguno de nosotros existiera. Porque la tierra fue creada para expresarlo a Él. ¿Me estoy haciendo entender? Para expresarlo a Él. Si aquí no se expresara a Cristo, no tuviera razón de existencia esta tierra. Todo el universo fue creado para Él. ¿Para quién? Para Él. Entonces nosotros tenemos que estar claros que el propósito eterno descansa en Él. Amén. Ahora habíamos hablado de que había un tipo, formas y figuras de un anuncio profético, de un tiempo donde iba a haber una renovación y una transformación de todas las cosas. Amén. ¿Cierto? Ahora, ese punto de salvación que es en Cristo iba a tener un cumplimiento donde las formas, tipos y figuras iban a ¿qué? A caducar. Entonces esas eran las cosas que eran ¿qué? Temporales. Era un momento cuando se expresara la salvación en Cristo que venía lo que es eterno. Diga lo que es. Y lo que es eterno es para cuándo. Diga para siempre. Entonces lo que primero Dios hizo fue establecer una creación natural, una creación visible, una creación palpable. ¿Cuál es esa creación natural? ¿Cuál usted cree que es la creación natural? Todo lo que se ve. ¿Todo lo que? Todo lo que se ve. Póngamele una carita feliz al Señor. Todo aquello que se ve. Todo aquello que Falta. todo lo que es visible. Ahora, yo le enseñé algo, o la palabra le enseñó algo que fue 2 de Corintios 4, que era que no pongas tu mirada en las cosas que ¿qué? Que se ven, sino en las que, porque las que se ven son y las que, ok, carita feliz para todos. Entonces son, aquí te está diciendo algo tremendo, no te estoy diciendo, que hay una creación, que es la que se ve. Te hago una pregunta, ¿eso es una realidad? Pero te dice la Escritura que lo que no se ve es más realidad que lo que se ve. Entonces te diciendo que hay una primera creación, que es la que se ve. Ahora, lo que se ve, como la escalera, ¿me voy a entender? Como Abraham, ¿se acuerdan de Abraham? Que fue a matar a su hijo Isaac. Y cuando iba a matarlo en el monte de Moriah, ¿dónde fue crucificado Cristo? ¿En dónde? Ah, qué interesante. También en el monte de Moriah. Pero antes había una representación, una figura y un tipo de lo que iba a ser también esa muerte de Cristo en Moriah. ¿Y a quién se le reveló esa forma, tipo y figura? A Abraham. Abraham fue al monte de Moriah y fue a sacrificar a su hijo Isaac. Le hago una pregunta. El hijo Isaac es la representación en ese momento de la abominación del pecado en el hombre. Y Dios había sentenciado a Isaac ¿a qué? A morir. La humanidad, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Nosotros en ese momento que Dios hace esa instrucción, es una representación del hombre y del estado del hombre en Isaac. ¿Usted me está entendiendo? Entonces le dice, tienes que matar a Isaac.
Cuando él va a matar a Isaac, ese día sí hubo un sacrificio. ¿Cuántos lo saben? Pero no murió Isaac. Alguien tomó el lugar de Isaac. Dios proveyó un cordero. ¿Y lo encontraron dónde? ¿Dónde estaba el cordero? Enredado en un zarzal de espinos, que es exactamente la corona a Cristo. Diga, ser un anuncio profético de un evento que iba a acontecer. Y Dios proveyó el cordero. ¿Y cuántos saben que Él nos proveyó el cordero? Que Juan el Bautista dijo, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me estoy haciendo entender? En ese momento era una representación, ¿era la realidad misma? No, pero era un anuncio profético de Dios haciéndose entender de que iba a haber un tiempo donde las cosas iban a reformarse y que todos esos tipos y figuras, ¿cuántos saben del Cordero Pascual? ¿Cuántos saben que mataban a un cordero para tapar por medio de su sangre los pecados de un año? Pero iba a haber un cordero santo y poderoso donde ya los pecados iban a salir absolutamente de una vez y para siempre de tu vida. Amén. Pero antes eran, diga, representaciones de tipo, formas y figuras de algo que iba a qué. ¿Que iba a qué? ¿Iba a qué? Diga, o sea que la primera creación, la que se ve, la natural, era tipo, forma y figura de la verdadera que Dios quería expresar. Diga, la segunda, que es la nueva. ¿La qué? Diga, la nueva creación. La nueva creación. ¿Y cuál es esa nueva creación? Segunda de Corintios 5:17. Estamos aprendiendo, iglesia. Amén. Diga, tipo, formas y figuras. Tipo, formas y figuras. Cuando Moisés le pegó a la peña, ¿qué pasó con la peña? ¿Brotó? Agua. Pero ellos, y se preguntaban, ellos veían la nube y lo que es. Usted sabe que la Biblia habla que la peña les perseguía. ¿Usted lo ha leído? La peña los seguía. Pero como ellos estaban ennublecidos en el espíritu, ese peñón que es ahí. Pero digo, eso era tipo, forma y figura, porque la roca es Cristo. Pero entonces ya no está en un plano natural donde brota agua para tomar, sino que cuando tú tienes la roca en tu vida, la Escritura dice que correrán ríos de agua viva por ti. ¿Te das cuenta? Que antes eran cosas naturales, pero nosotros vivimos en el espíritu. Por esto es una iglesia cristiana, una vida en el espíritu, porque esto no es por nada que se llame así. Nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto, que es en el espíritu. ¿Me hago entender, amada iglesia? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Qué es pasado? ¿Para qué sirve el pasado? Una vez le pregunté a una persona, el pasado sirve para dos cosas, para sanarlo y para olvidarlo, no sirve para más nada. ¿Me hago entender? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. Esto no le suena a nueva creación. Dice, nosotros somos una nueva creación. Y ser de una nueva creación es nacer. Pero como sabemos que lo real, ¿cuál es? Lo que qué. Lo que no Lo que se ve. ¿Qué es lo real Lo que no para los hijos de Dios? Ahora sí. ¿Lo que es? Porque yo no voy a decir, porque me van a decir que estoy loco, que no quiero ser loco. Aquí no hay ninguna pared. Tírese para allá.
Pero lo que le quiero decir es, para los hijos de Dios, ¿lo qué? Lo real es lo espiritual. Díganme espiritual. Nacer de nuevo, le preguntaron y le dijeron a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él con su mente natural, ¿qué pensó Nicodemo? Te voy a poner siempre el micrófono porque yo sé que tú vas a cantar y le tienes que tener miedo al micrófono. ¿Qué? ¿Escucharon a Yuli? ¿Qué? ¿La escucharon? Víctor, sube el volumen. Ok, ahora sí va el volumen. ¿Qué él decía que se tenía que? ¿Tú te imaginas Juan Carlos meter eso otra vez en el Señor? ¿Ah? Mira que no tengo cabeza. ¿Ah? ¿Usted se imagina eso? Ah, es que me tiene que meter nuevamente en. ¿Y qué le dice el Señor? En verdad digo que tiene que nacer de qué? Del agua y de qué? ¿El agua qué es? Yo se lo enseñé una vez. De la palabra. De la palabra. Cuando él dice, y yo soy el verbo es qué? Pero es que todo es conectado porque él dice, yo soy la palabra y la palabra es Dios. ¿Me estoy haciendo entender, hermano iglesia? Entonces, ¿qué pasa? Lo que realmente ocurre en la vida del creyente es que realmente sí nace de nuevo. ¿Pero dónde nace? Espiritualmente. Oscar, cuando se le manifiesta Cristo a su vida, volvió a ser un bebé, pero espiritual. ¿Un bebé qué? Pero no se le huele la chivera, míralo ahí. Ninguno vinimos a ser bebé nuevamente. Pero ocurrió en qué? Cuando el Señor te dice que Él te traslada de la oscuridad a la luz admirable, es una manifestación de un qué, pero espiritual. Ahora, ¿hay bebés espirituales? Sí. Claro, porque al nacer de nuevo, ¿qué? Pero Dios quiere formarte. ¿Para qué? Para que no te quedes, ¿qué? Siendo un bebé espiritual. La única forma es que tú seas accesible a esta palabra para que puedas crecer. Porque Él cuando estaba en el desierto, Él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra inspirada por la boca de Dios. Te está diciendo que la palabra de Dios da la nutrición y el sustento y el alimento al mundo espiritual. Solamente si comes de su pan y bebes de su sangre, crecerás espiritualmente. Me estoy haciendo entender, iglesia. Es la única forma que tu mentalidad cambie. Además, te voy a decir algo. Tú tienes acceso al reino y a las riquezas del reino, pero por quedarte como un bebé espiritual no puedes accesar ni disfrutar del deleite que hay en el reino. ¿Y qué pasa aquellos que son nacidos de nuevo pero no se entrenan en el espíritu? Acompáñame a Gálatas 4:1. Mira, no lo dice el pastor, lo dice la palabra de Dios. ¿Estamos aprendiendo esta mañana? Amén. Propósito es edificar. Mira lo que dice Gálatas 4:1. Pero también dijo, entre tanto el heredero es ¿qué? ¿El heredero es qué? ¿Cuántos de los que estamos aquí somos coherederos con Cristo? Amén. ¿Cómo tú te vuelves coheredero con Cristo? Cuando se manifiesta Cristo. Porque solamente Él nos llamó, nos hizo llamar delante del reino. Tenemos la misma herencia del Padre, la misma que tiene Cristo es para nosotros, idéntica. Yo me gozaría por eso. Los lugares de privilegio de Cristo también son para nosotros. El nivel de autoridad también son para nosotros. ¿Me va a entender? Pero mira lo que dice. Entre tanto el heredero sea niño, entre tanto el heredero sea bebé espiritual.
esclavo, aunque es señor de todo. En nada difiere al esclavo, aunque es dueño de qué? De todo. Si tu mentalidad no cambia, seguirás siendo esclavo. ¿Me hago entender? ¿Sabes cuál fue el problema de Israel cuando salió de Egipto? Que a pesar de que fueron libres en la parte natural, siguieron todo el tiempo siendo esclavos en su mente. ¿Me hago entender, amada iglesia? Tú tienes derecho a la abundancia de Dios. Tú tienes derecho a la sanidad. Tú tienes derecho a la bienaventuranza del Señor. Tú tienes derecho a todo lo que en el reino hay dispuesto para ti. Y la Escritura dice que se haga tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú crees que tu tesoro es lo que tú haces aquí. ¿Tú crees que el sentido más grande de tu vida es tu trabajo? Y el prosperar, y el tener dinero, y el tener casa. Y te voy a decir una cosa, quizás nunca la tengas. Quizás nunca la tengas. Y eso no te hace pobre ni te hace infeliz. Y a veces codicias lo que el otro tiene. Y dice, no, pero es que mira, él anda en pecado y anda en todo. Pero mira, qué vida tiene. Y todo lo denotas y lo marcas por el poder adquisitivo que tenga esa persona. Porque tienes un enfoque mal. Esa persona puede tener de todo, pero si no tiene a Cristo es pobre, es pobre. Es pobre. ¿De qué te sirve ganar esta vida si pierdes la otra? Esta es temporal, la otra es eterna. Amén. Ay, es que él tiene, que él es pobre. Él no tiene lo que tú tienes. Así algún día no tengas una casa, un carro, lo que tú de pronto crees que en este mundo natural no pasa, pero lo tienes todo en Él. Él es tu máximo deleite y lo pones como una prioridad quinta o sexta, qué sé yo, con pretextos y excusas para no servirle, con pretextos y excusas para no recibir. Yo no soy perfecto. Juan Carlos trabaja conmigo, sabe que no lo soy. Pero yo hasta el día que me muera voy a predicar su palabra. Porque yo a Él lo amo y estoy agradecido por Él. Estoy haciendo y yo voy a influenciar la tierra. La voy a llenar del conocimiento de su gloria. Y yo sé que cuento con ustedes. Ese es el objetivo. Aquí no hay objetivo de nada de eso, de hacernos millonarios, de nada de eso. Es una porquería. El Evangelio es para que esta tierra se direccione a la voluntad de Cristo. Porque Él es el Señor de Barranquilla. ¿Cuántos lo saben? Dile, Señor, dígale, Señor Jesús, tú eres el Rey de mi vida. Amén. Amén. Entonces, escúcheme, mírenme para acá. Diga, iba a llegar un tiempo. ¿Cuál es el tema? Nuestra salvación. Iba a llegar un momento que iba a pasar. Que todas esas tipos, figuras y formas iban a qué. ¿Iban a qué? Y se iba a inaugurar, diga, se iba a inaugurar lo que era la verdadera intención y expresión de Dios. Iba a llegar, la Biblia solo determina un gran juicio. Y la gente cree que el juicio es el día del fin del mundo. No, solo hay un solo gran juicio que dice la Biblia. La Biblia también lo habla como la gran división. El tiempo, crono y la historia lo llaman el antes y el después. Y es la cruz. ¿Cuántos saben que se determina históricamente antes de Cristo
y después de Cristo. Pero en la historia simplemente se dice o se manifiesta para poderse posicionar en un plano. Pero para nosotros el antes de Cristo y el después de Cristo, pero cuando es el antes de Cristo y el después de Cristo, nosotros lo hacemos conmemorativo a un evento. Pero para nosotros siempre ha sido Cristo. ¿Me hago entender? La historia simplemente para posicionarte dice, no, esto pasó después de Cristo. Pero para nosotros ese entendimiento va mucho más allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos posicionamos después de Cristo, nosotros nos damos cuenta de que nosotros vivimos ya nuestra realidad espiritual. De que las sombras, tipo, forma y figura que se acabaron. ¿Se acabaron? ¿Cuántos saben que la gran división es la cruz? Yo quiero que usted entienda algo y tenemos que aprender. No es lo mismo la crucifixión que la cruz. Diga, son dos cosas diferentes. ¿Cuántos trajeron libreta? Ok, dibújese una cruz. Vamos a hacer bastantes. ¿Cómo se llama la palabra? Didáctico. Gracias, Rey. Rey, maestra. Diga, didáctico. Ahora, si usted mira la cruz, con una división en la cruz, usted si la mira de frente colocará lo que está en la parte izquierda antes de Cristo. Y lo que está en la parte derecha es lo que aconteció después de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, en la parte izquierda te va a colocar una columna donde va a decir Adán. Y del lado derecho te va a poner Cristo. Yo le he enseñado, pero le voy a recordar. La Biblia nos habla que Dios solo reconoce en esta tierra 2 hombres. ¿Sí o no? ¿Reconoce cuántos hombres? Y reconoce la naturaleza de esos 2 hombres. No, pero es que ven acá, yo soy Juan Carlos, Señor. Mírame, yo soy Juan Carlos Díaz. No. Él no mira a Juan Carlos. Él mira si está justificado por Cristo. Él mira a Cristo en Juan Carlos. ¿Me estoy haciendo entender? Y lo reconoce como hombre de gracia. ¿No me estoy haciendo entender? Ahora, la naturaleza de Adán expresaba ¿qué? Pecado y carnalidad. Así que una persona que practica el pecado es una naturaleza adámica. ¿Naturaleza qué? Adámica. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está en el pecado allá afuera y no tiene a Cristo en su corazón, Dios no lo reconoce como esa persona con su nombre, ¿me estoy haciendo entender? Sino una conducta adámica. Él ve Adán, ¿me estoy haciendo entender? Pero cuando él es nacido de nuevo, él ve a Cristo. Por eso no le importa tus faltas, porque él te ve perfecto en Cristo. Por eso es que la salvación tú no la ganas por obras de justicia, ni tampoco la pierdes por obras de injusticia. ¿Me estoy haciendo entender? Es su gracia derramada en ti. Cuando Él derrama tu gracia en ti, Dios ve es a Cristo en ti y te ve perfecto. Amén. Ahora el Espíritu de Dios traerá transformación para que esa gracia se exprese y salga por tus poros. Y es el proceso de la renovación del entendimiento. Diga, no es por un suceso, es por un proceso. ¿Estamos aprendiendo en esta mañana? Amén. Entonces, ponga del lado de Adán con el hombre, el primer hombre, diga, primer hombre. En Cristo ponga segundo hombre. La Biblia habla de Jesucristo como el Adán postrero. Amén. Diga, en la primera de la izquierda donde está Adán, ponga terrenal. En lo terrenal. Donde está Cristo, ponga lo espiritual. Donde está Adán, diga lo viejo. Donde está Cristo, ¿qué? Diga lo nuevo. Donde está Adán, lo muerto.
Donde está Cristo, lo vivo. Donde está la oscuridad. Donde está Cristo, diga la luz. Donde está la vieja creación. Donde está Cristo, nueva creación. Donde está la Jerusalén actual. ¿Qué es la Jerusalén actual? Y ahí vamos a hacer una para que usted me entienda. Los judíos pensaban que el reino era Jerusalén actual. Que la Jerusalén actual, ¿sabe cuál es la actual? Era la tierra que el Señor había diseñado para manifestar su poder y gloria. Es más, todavía hay gente que va a la Jerusalén actual y dice: vengo con una unción tremenda. Me bañé en el Jordán. Te puedes bañar en el Jordán todas las veces que tú quieras, solo es agua. Dios no hablaba de esa Jerusalén física. Él hablaba de la Jerusalén celestial. ¿Y sabe cuál es la Jerusalén celestial? Su iglesia. Nosotros somos la Jerusalén celestial. ¿Cuánto han leído la escritura que él habla de la Jerusalén celestial? Y no es la Jerusalén física. Así que dejen de estar pagando 15 millones de pesos que ya averigüé que vale la exploración hasta la Jerusalén. Mejor déjenlo a mí, ustedes sacan aquí, lo enseño. Diga, en el Adán diga muchas semillas. En Cristo diga una sola, la incorruptible. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Diga, en Adán, el tabernáculo, ¿qué era qué? Físico. Diga, aquí el tabernáculo, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia. Amén. Diga, viejo pacto. ¿Y aquí en Cristo cuál es? Nuevo pacto. Ahora le voy a decir algo. Lo que se inauguró no quiere decir que no existiera, sino que iba a haber un momento donde se iba ¿a qué? A expresar. Amén. Diga, llegó el momento de reformar las cosas. Diga, llegó el momento de reformar las cosas. Llegó el momento de reformarla. Pero entonces para reformarla tenía que expresarse la cruz. O sea, la cruz es la pared. En el mundo espiritual, cuando Cristo murió en la cruz, es que la cruz, te voy a decir algo, la cruz es un entendimiento. Mucha gente dice, murió por nuestros pecados, fue mucho más allá que eso. Fue la expresión máxima de la gloria de Dios en esta tierra. Si Jesús no hubiese muerto, nada del espiritual hubiese incursionado. ¿Me estoy haciendo entender? Pero entonces llegó un tiempo de que las cosas iban a ¿qué? A reformarse. ¿Quién es el reformador? Juan 1:14. ¿Lo tenemos? En aquel verbo, y aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿Quién es el verbo? Diga Cristo. Cristo es el verbo. ¿Y Cristo es qué? Dios. ¿Y Dios es qué? La palabra. En eso no hay enredo, ¿cierto? Y habitó ¿entre qué? Entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito. ¿Qué es unigénito? Único. Me están diciendo, y vimos su gloria como la de quién. O sea, la gloria del unigénito es como la de quién. La gloria del unigénito es como la gloria del Padre. ¿Lleno de qué? Ay, pero ese evangelio de la gracia. Con eso, ahí me dio a mí, con esto, con ese evangelio de la gracia. Diga, la gracia no es una doctrina, aunque adoctrina. La gracia no es un mensaje, es el mensaje. Entonces, la gracia no es algo, es alguien. ¿Y es quién? Él estaba lleno de qué? De gracia
y verdad. Amén. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de que yo, el que viene después de mí, porque yo era, ¿qué era qué? Ok, mírenme para acá. En el mundo natural, ¿quién fue primero? ¿Quién nació primero? ¿Era primo de Jesús? ¿Era o no era? ¿Y quién nació primero? Entonces él hace una expresión brutal. ¿Qué es lo que él dice? ¿Es qué? Porque era antes. Él está diciendo la verdad presente. Que Cristo es antes de todas las cosas. ¿Qué es qué? Pero la gente no. Cuando él habló y dijo, ¿qué dijo? Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y qué le dijeron los judíos? ¿Acaso tú eres más viejo que Abraham? ¿Cuántos años tendrás? Naturalmente, ¿quién fue? ¿Abraham o Jesús? Abraham. Muchos años más. Pero Abraham vio el día de Jesús por revelación. ¿Qué pasó? Dios le reveló a Abraham ya no las tipos, formas y figuras, sino al Cristo. Y ese día glorioso, ¿se lo mostró quién? ¿Eso es una verdad espiritual o no? ¿Y qué es lo que hablaba Jesús? El Padre vio mi día y se gozó. ¿Y la gente por dónde la cogió? Pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuántos años tienes tú? 1000 y pico. Diga, es una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo es antes de todas las cosas. Es más, la Escritura dice que el Cordero fue inmolado antes de la conformación del mundo. O sea, iglesia, lo que te quiero decir es que Dios nos dijo: ay, ¿cómo va este mundo de mal? Incorporemos al Hijo. Ay, vamos a inventarnos la iglesia. Diga, no. Mire, yo le voy a decir algo. Antes de que Adán pegara, Dios sabía eso. Y ya Dios tenía la solución para eso. Es más, te voy a decir una cosa. Desde que Dios conformó este mundo, todo el final. Y nada, absolutamente nada, te toma por sorprendido. Ni lo que tú hagas, ni lo que tú pienses, ahora se va a fregar Dios. Ahora voy a hacer esto. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Como dice Oscar, lo ven diferido. ¿Cierto? ¿Ah? ¿Cuántos se gozan de ese Dios eterno? Amén. Amén. 16 dice: porque de su plenitud tomamos ¿qué? Y gracia Sobre gracia. sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue, pero la gracia, diga, pero la gracia y la verdad. ¿Cuántos quieren ser llenos de gracia y verdad? Amén. Si eres lleno de gracia y verdad, eres lleno de Cristo. Porque eso es lo que Él está lleno. ¿De qué? Versículo 18. Y Dios, nadie lo vio ¿qué? ¿A Dios quién lo vio? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. O sea que por medio de Cristo conocieron a qué. Ahora yo le voy a decir una cosa. ¿Quién entendió perfectamente esta división de la cruz? El apóstol Pablo. Lo entendió perfectamente. Vea, la cruz no es algo que tú te cuelgas en el cuello. La cruz no es algo que tú llevas a todo lugar. La cruz es un entendimiento. Y un entendimiento. La cruz es un entendimiento de su muerte. Es un entendimiento de su sepultura. Y es un entendimiento de su resurrección revelado en el corazón de los hijos de Dios. Su muerte no es como algo que vemos en Semana Santa. Ay, murió por nuestros pecados. Bueno, no. Es un entendimiento más poderoso. La crucifixión es diferente. Porque cuando usted busca la crucifixión, usted la puede encontrar en libros de historia. Y le dice la crucifixión. La crucifixión es un evento que se hacía y que no solamente murió Cristo crucificado,
La crucifixión murieron muchos, porque era la forma, era el método donde morían, en un madero. Es más, la Escritura lo dice, que la cruz como tal, físicamente, no tiene nada que ver con eso. Es un entendimiento espiritual. ¿Por qué? La Escritura incluso dice, maldito el hombre que muere ¿qué? En un madero. ¿Dame a entender? Por eso es que de nada sirve que tú lleves una cruz aquí. La cruz la tienes que tener en el corazón. Pero el entendimiento y la revelación del significado de la cruz. Porque si usted va a cualquier libro de historia y te dice la crucifixión de Jesús, claro, te la dice. Y lo cogieron, y lo montaron, y le colocaron unos clavos, y no sé qué, y lo azotaron primero, y todo lo demás. Y créanme que muchos lo hicieron así. La crucifixión la experimentaban de la misma manera muchas personas, solo que la experimentaban ahí eran ¿qué? Ladrones. Ahí le estaba experimentando ¿qué? Un justo. Pero ese justo, a pesar de que era justo, él tenía que hacerlo, porque hay un entendimiento para hacerlo. ¿Me estoy haciendo entender? Diga, la cruz es un entendimiento. Diga, la gran división de ¿qué? De Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que como es un entendimiento, la cruz te traslada y cambia tu mentalidad y perspectiva de mirar las cosas. Por eso usted veía todo lo que hablaba el apóstol Pablo, que se lo pone a un hombre natural y el man va a decir que el tipo está loco. Porque lo que nosotros buscamos es con respecto a lo que nosotros queremos. Pero lo que no vemos y es espiritual y no lo entendemos, y es que te voy a decir algo, el reino se accesa por medio del Espíritu. No hay otra forma. Por eso le preguntaba a Jesús, ¿por qué enseñas tú parábolas? ¿Para que oyendo qué? ¿Y para que viendo qué? Entonces, cuando tú manifiestas una verdad espiritual ante una mentalidad natural, lo primero que tú dices, este tipo está loco. ¿Me hago entender? Segunda de Corintios 4:7. Vamos aprendiendo esta mañana. Amén. Oiga, manifestar su verdad presente a una persona es más importante que incluso los trabajos que tú haces en la semana. Cuando tu mentalidad se proyecta a eso, te darás de cuenta que tu ámbito va a cambiar. Tu ámbito va a cambiar. Y más, te voy a decir una cosa, todas las otras cosas pierden validez. Ahora no voy a decir que usted vaya a ser responsable de su trabajo, escúcheme bien. Pero tu prioridad en medio de tu trabajo es sembrar y establecer reino. ¿Cómo me proyecto? ¿Cómo hablo? ¿Qué digo que edifique? ¿Cómo lo manifiesto? Llegó este cliente. ¿Qué hago para sembrar a Cristo? No sé si me estoy haciendo entender. En absolutamente todo lo que tú hagas. Mentalidad de reino, establecer reino, establecer reino. ¿Qué dice 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de qué. Te voy a hacer una pregunta. La verdad espiritual, ¿qué es el barro? ¿Qué son los vasos de barro? Cuando hablamos de la salvación, Dios dice, ¿y acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Que de la misma masa hace vasos de perdición y vasos de misericordia. O sea que de la misma masa hay los salvos y los perdidos. Y que Él quiere hacer notorio su poder, ¿verdad? Y hacer esa división. Pero a la luz de la Escritura, los vasos son ¿quiénes? Diga, nosotros. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo, y con esto lo comento y usted que entiende.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. A la luz de la Escritura, ¿quién es nuestro tesoro? ¿Quién? ¿Y quiénes son los vasos de barro? O sea que ese tesoro está en quién. Pero un hombre natural va a querer coger un cuchillo y abrirte para ver cuántas monedas de oro te tragaste. ¿Me estoy haciendo entender? Pero el apóstol Pablo hablaba de otra cosa, que nosotros somos vasos de barro. Y que ese tesoro que Cristo está en donde. ¿Usted cree que con una mente natural usted puede entender eso? ¿Lo puede entender? ¿Ah? Efesios 3:8. Diga, el apóstol Pablo no está hablando de algo, está hablando de alguien. Y es Cristo. ¿Quién es nuestro tesoro? 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los que me fue dado esta gracia de anunciar entre qué. ¿Lo tiene? Efesios 3:8. Mire, usted tiene que tener esta mentalidad. Esta es una mentalidad de reino. Esta es una mentalidad que tiene el apóstol Pablo. Escúcheme bien, iglesia. El producto de que él sabe en qué pacto y en qué dimensión y qué ámbito está. ¿Me hago entender? Este es un hombre que entendió la división de la cruz y que sabe que Cristo es la realidad presente. Y a pesar de que este fue un hombre que experimentó los dos lugares, porque él era un escriba teso, que él guardaba todas las tradiciones y las culturas de los escribas y los fariseos. ¿Cuántos lo saben? Que era uno de los miembros del Sanedrín, uno de los que, de los sacerdotes, de los casi ancianos. Y el hombre, a pesar de que estuvo en el uno lado, usted nunca experimentó el otro lado. Totalmente como este hombre no. Pero este hombre lo experimentó y dijo, no, ya eso quedó por basura. Mi realidad es que Cristo. Y mira lo que dice. A mí que soy menos que el más pequeño de qué. Me fue dado esta. Oiga, usted puede decir, a mí me fue dado esta gracia. ¿Cuántos pueden decir esto? Me fue dado esta gracia. De anunciar a qué. La pregunta es, en esta semana, ¿cuántas personas le han hablado de Cristo? En el mes, en el año. ¿Cuál es el verdadero propósito de tu existencia? ¿Sí, imagínense? Que dice que el evangelio de las inescrutables riquezas. ¿Quién es nuestro tesoro? Por 1 Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Diga más por él. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Diga, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está en Cristo, el que se gloría, gloríese en dónde. Iglesia amada, usted me va a decir que eso no es un tesoro. Todo lo que usted recibe y tiene no es un tesoro. Mateo 13:44. 13:44. Pero codiciamos otras cosas. Ay, que yo no sé, ese hombre allá del que vive enfrente sí le sale trabajo. Y anda en parrandas. Ya de estar viendo eso, que él es pobre. Él es pobre, él no tiene lo que tú tienes. Tu celo, tu mayor tesoro es Cristo. Gloria a Dios, Padre. 44 dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo.
¿Es qué? Un tesoro escondido. En un campo. Amén. El cual el hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mírenme la situación. El hombre encuentra un campo. Y en el campo ve escondido un qué? Un tesoro. Él lo ve, wow. ¿Qué lo hace? Lo esconde. Pero ¿qué hace después? Vende todo lo que tiene. Dice, no, todo lo que yo tengo no es comparado con ese tesoro que está ahí. Entonces yo vendo esto para adquirir y accesar y tener este campo. ¿Por qué compró el campo? ¿Es lo que quería el campo? Él quería ¿qué? El tesoro. 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la ¿qué? Y la compró. ¿Sabe una cosa? El problema es que tú no determinas cuál es tu verdadero tesoro. Cuando tú determinas y sabes cuál es tu verdadero tesoro, las demás cosas las das tú por basura. Por tomar la que es significante y la que tiene valor para ti. No sé si me estoy haciendo entender. Diga, Pablo tenía esa mentalidad de mercader. Filipenses 3:7. Filipenses. 3:7. Venga un momentito y vamos a terminar. Amén. Para redondear la idea. Filipenses 3:7. ¿Lo tenemos? Por cuántas cosas para mí eran para mí que ganancia. ¿Quién hablaba así? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Qué decía Pablo? Antes para mí otras cosas eran ¿qué? Ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Mira, ¿las he estimado qué? Como pérdida. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Digo, lo que perdí, o sea, ni siquiera me duele lo que perdí, porque eso para mí es basura. Para ganar a Cristo. Usted aquí ve una mentalidad de reino poderoso. ¿No la ve poderosa? ¿Ah? Pablo ya no se hacía una vida. Su realidad era Cristo. O sea, lo que no había de Cristo era fuera de su realidad. No sé si me estoy entendiendo. Él estaba siempre en la perspectiva de lo que no se ve. Colosenses 3:4. Él declara que Él es su vida. Colosenses 3:4. Pero vamos a leerlo desde el 1. Colosenses 3:1-4. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, iglesia. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas. ¿Las qué? Las cosas de arriba son las que no ¿qué? Las que digan, las que no se ven. Donde está Cristo sentado a la diestra de qué? Mire, iglesia, subraye eso. Número 2, poner la mira en las cosas y no en las de la tierra. ¿Dónde tienes que tener tu mirada puesta? Pero las cosas de arriba no es mirar al cielo. Las cosas de arriba es el ámbito espiritual. Diga, ámbito espiritual. Lo que realmente tiene valor para mi vida es el ámbito espiritual, donde están contenidas las verdades eternas de mi Dios. Las cosas que no caducan, que no tienen vigencia, que son para siempre. Amén. 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 Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? ¿Con quién? Amén. ¿Qué dice el versículo 4? Cuando Cristo, ¿qué dice? ¿Cómo no? Cuando Cristo Vuestra vida. dice vuestra vida. Él es
Por eso Él no es una opción ni un estilo de vida. Él es la vida. Él es la vida. Tu vida, la que tu mentalidad, lo que tú llevabas, ya esa no puede gobernar. A Pablo lo gobernaba ¿qué? La vida de Cristo en él. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él En gloria. en gloria. Amén. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Amén. Eso hace referencia también Hechos 17, 28. Diga, yo vine a aprender palabra. Yo vine a aprender. Y la palabra se sustenta con la palabra. Hechos 17, 28, para que usted sepa que no lo estoy goleando. Dice, porque en Él, ¿qué? Mira, que hay que tener mucha, tú sabes. Porque en Él, Vivimos. en Él, Vivimos. o sea que tu vida es acorde a la vida de Dios. Y le dice, y en Él nos, Movemos. o sea que el propósito lo pone ¿quién? Dios. ¿Ah? Yo me muevo según el criterio y el poder de su propósito. En eso es lo que yo me muevo, en esos caminos que dice la Escritura, predeterminados para mí, diseñados para mí, para que yo ande en esos caminos y no en los caminos que a mí me parecen. Por eso ese cuentito es que vamos a Dios a mi manera. No hay maneras, hay una sola manera. Y es la guía del Espíritu. Ah, pero tú sabes que yo casi no voy a la iglesia, pero yo amo a Dios a mi manera. Yo lo quiero como yo pienso, no es como tú piensas. Es como Él te manda que es. No, es que tú sabes que yo no soy partido, no te está pidiendo opinión. Usted cuando le da una instrucción a su hijo, usted sabe que usted se la da porque lo ama. Amén. Pero usted no se puede estar dando explicaciones. Claro que hay unos padres modernos que dicen, es que mira, siéntate, ¿cómo explicarte para que no te ofendas? Ok, me está siguiendo, iglesia amada. Amén. Todavía me ama hasta aquí. Amén. Gálatas 2:20. Yo pensaba que querían decir algo, ¿vale? Gálatas 2:20, ¿lo tenemos? Amén. Diga, estoy aprendiendo reino. No puedo tener mi mentalidad la sopa de guandul. La sopa de guandul que espere. ¿Cuántos van a comer sopa de guandul? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y ya no. ¿Ya qué? Mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, porque él dice, hey, yo no estoy en la carne. O sea, yo todavía me muevo en el plano natural. Pero ya en el plano natural y el sistema no es el que me gobierna. Porque ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Es un hombre que la mentalidad la tenía clarita. Ya no vivo yo, en pocas palabras, el apóstol Pablo decía, ya yo no tengo vida propia. Ahora vivo ¿para qué? Para Cristo. Amén. Mira esa mentalidad. Filipenses 1:21. Diga, este hombre entendía muy bien la división de la cruz. El antes y el después. Cuando tú la entiendes y vives en la dimensión del reino, entonces solo así podrás accesar a toda esta riqueza. Amén. 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? ¿Es qué? Él dice que el morir a su naturaleza, para él es ¿qué? Pero la vida, él ya no la concibe sino es con quién? Con Cristo. Filipenses 3:20. Mira esta mentalidad. Filipenses 3:20.
Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? De donde también esperamos al Salvador y al Señor. Y al hombre decía, yo no pertenezco aquí. Mi ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Qué tremenda mentalidad. ¿Ah? Yo se lo voy a leer ahora para que veamos rápido. Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te hago una pregunta. La gente piensa que cuando se muere es que va a ir a los lugares celestiales. Él dice que no, que él ya está ¿qué? Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Lo que te quiero decir, iglesia, que cuando tú tienes el entendimiento de la cruz, sabrás que ya estás en los lugares celestiales, que el ámbito en el cual gobierna y rige tu vida es el ámbito del reino, que es la parte espiritual la que te mueve. ¿Me hago entender? Pero un hombre natural esto no lo entiende. ¿Qué parte espiritual? Por eso Romanos 2:28 dice, perdón, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no entiende las cosas que son ¿qué? Dice, no las puede entender. El verbo poder dice, no es que no quiera, es que no puede, porque se han de discernir que espiritualmente, iglesia amada del Señor. Colócate sobre tu